De nueva cuenta tuve un problema con el video, pero ya este tercero espero que sea el último. Este crédito cierto es aquel que reviste una de las formas señaladas por la ley como ejecutivas. Únicamente puede ser título ejecutivo aquel que la ley le otorga expresamente ese carácter. Como aquí nos señala, la ley nos dice que estos van a ser los ejecutivos. Y será el crédito es líquido si su quantum ha sido determinado en una cifra numérica de moneda. Es exigible el crédito cuando se dé plazo vencido, es decir, no se encuentra sujeto a término o a condición. En el ejemplo que les ponía, pues las 3 toneladas de, creo que dije maíz, que se van a producir el próximo año, pues nada tiene que ver lo que señalé con estas tres características. Presentada por el actor su demanda, el juez de oficio y sin audiencia del demandado procederá a... Bueno, es presentado y el juez tiene que ver los elementos, estos que vimos anteriormente. Si cumple con que sea cierto, líquido y exigible, entonces ahí sí va a proceder a... Bueno, aquí ya lo estoy señalando. Primero va a examinar a fin de determinar si una de estas tres características, certeza, liquidez y exigibilidad. La demanda si cumple también con los requisitos legales, el juez determina que cumple con el carácter ejecutivo, dictará el auto llamado de embargo, de ejecución o execuendo. Y este es como una ficha, bueno, puedo decirlo como una especie de ficha de pase para que vaya con el actuario y se lleve todos los elementos necesarios para poder ir ante el domicilio del demandado y automáticamente hacer el embargo. Bueno, primero el pago, la exigencia del pago de la deuda y si no, el embargo de los bienes. Entonces, el auto de execuendo en el juicio ejecutivo mercantil, este también se llama, bueno, ya lo habíamos comentado, auto de ejecución, debidamente fundado en el documento que atrae aparejada la ejecución. En el artículo 1392 del Código de Comercio se establecen las características que corresponden al auto por el que se despacha la ejecución. Es decir, se va a proveer un auto con efectos de mandamiento en forma, lo que significa que en el auto de ejecución se ordena el requerimiento del deudor para que pague la cantidad por la que se despachó la ejecución. Por eso digo que se dice que es muy rápido porque una vez que ya revisó el juez que cumple con los requisitos necesarios, es así, es un mandato ya con la fuerza del Estado para que sea exigible ese pago. Y le llega como una fichita, ficha de pago, porque ese documento que se vaya a generar lleva 3 actos procesales distintos en uno solo. Con ese puede requerirse el pago, pueden ser el embargo de bienes o bien el emplazamiento para dar cumplimiento el auto de execuendo. En este emplazamiento es para presentar el escrito de contestación y sus excepciones. ¿Qué es lo que va a pasar? El expediente se turna a la central de actuarios para que el actuario designe en compañía del actor. Se recomienda muchísimo, pero mucho que vaya el abogado, pues para agilizar eh, el actuar de este funcionario público para ubicar el domicilio y quizás, solo quizás, que pudiera haber algún malentendido entre el deudor y quien actúa. Aquí el actor o el abogado, por eso generalmente va. Entonces lo acompañan, de hecho muchas veces incluso se van en el carro del actor, llegan al lugar y hacen la ejecución de este auto. Y también es muy indispensable que vaya para poder hacer la elección de bienes muebles o inmuebles
para posible embargo. También puede darse el supuesto de que al buscar en su domicilio al deudor, este no se encuentre en la primera búsqueda, por lo que en este caso procederá a dejarse un citatorio para que espere al actuario para la práctica de una diligencia de carácter judicial, indicándose la hora y día en que habrá de practicarse. Como ya lo vimos, puede ser entre 6 y 72 horas. También con este documento, el actuario procede como representante del juez para que se cumpla su mandato de que se realice el cobro de esa cantidad. ¿Y cómo se cumple ese mandato? Bueno, se inicia la diligencia una vez que ya se hizo el citatorio o se encuentra el deudor presente. Se inicia la diligencia dándole íntegra de lectura del auto que se complementa. Dentro de mi experiencia, desde mi punto de vista y de lo que me ha pasado, eso nunca se ha cumplido. Salvo prueba en contrario. A mí en lo particular nunca me tocó. Enseguida se requerirá al demandado o su representante o persona con quien se entienda la diligencia, en caso de que no haya estado, el pago de lo reclamado. Y el deudor tiene dos alternativas: paga o bien se somete al embargo de sus bienes. Y también lo veo como un punto rojo. Aquí dice que el deudor tiene las alternativas, no la parte actora ni el actuario, porque muchas veces como sin agua va, lo que hacen es empezar a recoger los bienes muebles. Repito, lo que me ha tocado a mí. A lo mejor en otros estados, o a lo mejor he tenido la muy mala suerte de que los actuarios que me tocaron en mi época de estudiante no hayan hecho el procedimiento como se debe. Si opta por la primera, es decir, el pago en efectivo, bueno, pagarle, bastará con que cubra la suerte principal, no así las costas de no pagar el demandado o la persona con la que se entienda la diligencia. El actuario debe proceder a embargar, es decir, a afectar bienes propietarios propiedad del deudor, que deberán ser rematados para satisfacer el crédito. Es decir, si tiene el dinero, lo paga, sin importar, importar las costas. Lo primero que se va a hacer es el pago de la deuda. O bien, si no tiene el dinero, dice que la persona con quien se entienda la diligencia, ella es la que va a empezar a designar en primera instancia qué bienes se van a afectar para el embargo. Si no lo hace así, tendrá, por así decirlo, esa facultad el actuario, y también con opinión del actor, para irse señalando bienes suficientes para cumplir con la suerte principal de la deuda. En este caso, el actuario es el ejecutor del auto de execuendo, y desde ese punto de vista es un acatador de la decisión del juez. Sin embargo, tiene facultades decisorias provisionales en la diligencia de embargo, como allanar cualquier dificultad que se suscite en el señalamiento de los bienes para el embargo, prefiriendo los que prudentemente crean más realizables, si son o no embargables, determinar si con los documentos que se pretendan acreditar que los bienes son propiedad de la persona distinta del demandado, etc. Aquí hay una prudencia por parte del actor, en este caso del actuario, para llevar a buen término ese procedimiento. El actuario no debe de tomar parte, porque es como si estuviera representando al juez, y el juez pues debe ser imparcial. Entonces, para poder llegar a buen puerto, esa diligencia va a hacer ciertas determinaciones para que los bienes que se van a embargar cumplan con las características que dice la ley para que se puedan embargar. El actuario debe levantar un acta en la que dé fe de todo lo ocurrido en el transcurso de la diligencia.
Una vez que se ha hecho el requerimiento de pago y el deudor no hizo el pago de lo reclamado, se procederá a realizar el embargo de bienes propiedad del demandado. Ojo, propiedad del demandado, no de los que se encuentren, de los bienes que se encuentren alrededor. Y corresponde a este, en primer término, señalar bienes para el embargo. En orden de que debe seguirse el embargo de bienes será el previsto en el artículo 1395 del Código de Comercio, y que es, primero, mercancías, porque estamos hablando de que en principio de cuentas son mercantes los que están en conflicto. Los créditos de fácil y pronto cobro, a lo mejor esta persona también tiene algún tipo no sé, facturas a cobrar. También los demás muebles del deudor, los que tenga ahí en su local o en su casa, los inmuebles y los demás acciones y derechos que tenga el demandado. Supongamos que tenga alguna acción, no sé, de Facebook o Netflix o de YouTube, y que esta persona, el demandado, prefiera esas acciones que incluso algún pago en efectivo. Si el deudor se rehúsa a hacer el señalamiento de los bienes para el embargo o está ausente, el actor hará uso de ese derecho. En nuestro Código de Comercio no señala cuáles son los bienes que no son susceptibles de embargo. En suplencia de ello, el artículo 475 del Código de Procedimientos Civiles señala, entre otros, estos bienes son los que, por más que los pueda señalar o quisiera señalar el acreedor, no es posible embargarse. Los primeros de ellos son los bienes que constituyen el patrimonio de la familia desde su inscripción en el registro público de la propiedad. Ese es como un tip. Ustedes cuando constituyan o cuando estén casados pueden hacer un patrimonio de la familia y pueden ser inscritos en el registro público de la propiedad. Una vez que están inscritos, a partir de esa fecha en adelante, está protegido ese patrimonio, y ustedes, cuando, si por alguna razón tienen ese problema de embargo, lo que pueden hacer es exhibirlo. Y una vez exhibido, van a dejar en paz esos bienes. Otro de los muebles o bienes que no se pueden embargar es el lecho cotidiano, los vestidos y muebles de uso ordinario del deudor, de su mujer o de sus hijos, no siendo de lujo. Eso está un poquito a la interpretación, porque no sé si ahorita, por ejemplo, una computadora se pueda considerar como lujo. Bueno, otro de los bienes son los aparatos o instrumentos útiles para el arte u oficio al que el deudor esté dedicado. Es decir, si se trata de un carpintero y le quitas una caladora o un serrucho, bueno, no sé si un serrucho, pero si le quitas algunas herramientas que son para subsistir, pues estaríamos hablando de que lo estás perjudicando, porque cómo va a poder pagar incluso aquello que serían las costas del juicio. También la maquinaria o instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola en cuanto fuere necesario para el servicio de la finca. Bueno, está más claro. Así también los salarios de los trabajadores, salvo el caso de pensiones alimenticias. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de tercerías? En esta sería de preferencia. Bueno, después de ello, se debe poner los bienes embargados en depósito de la persona nombrada por el acreedor y responsabilidad. Eso es muy importante, porque a quien se le dejen esos bienes embargados tiene que responder por ellos. Es responsable en cualquier momento de cualquier falta de ellos o bien algún menoscabo de ellos. Si por alguna razón dejaran por ejemplo, un carro en depósito y resulta ser de que le volaron las llantas o lo destrozaron, es responsabilidad directa de la persona a quien se le dio el depósito de ese bien. Bueno, esta persona nombrada por el acreedor se tendrá que manifestar de forma formal. Para ello se le tiene que decir al actuario, y lo va a tomar como tal, y se va a hacer la posesión material de esos bienes.
el actuario va a preguntarle al acreedor quién es el que se va a hacer responsable. Generalmente, si se tratan de bienes materiales difíciles de cargar, se deja el depositario muchas veces al deudor y ya posteriormente se llevan los bienes embargados. De lo contrario, se hace el procedimiento, se suben los bienes a una camioneta o a alguna forma de transporte y se levanta el acta señalando de que fulano de tal se determinó como depositario y en este momento se le da posesión material de los mismos, en los cuales no podrán ser y ya empieza a ser una especie de condiciones. Puede pasar y muchas veces en algunas colonias de que alguien se oponga a que se lleven los materiales. Le dicen fulano de tal y ya cuando empiezan a hacer el embargo hay gente que se pone en medio, que empieza a gritar, se empieza a poner un poquito violenta eh, para la entrega de esos bienes y para esto se le da cuenta al juez y pudiese ser incluso se le da una medida de premio para que posteriormente se puedan llevar esos bienes muebles e, eh, e incluso se puede llamar a la fuerza pública para que retire a esas personas para que no estén obstruyendo la diligencia y se pueden llevar los bienes. Una vez que se hace el embargo, eh, se da lo que es el emplazamiento. Va a sonar chistoso, pero el embargo siempre va a ser previo al emplazamiento y este solo puede ocurrir después de aquel, porque el juicio ejecutivo mercantil se encuentra estructurado alrededor del embargo. Entonces, primero se embarga, está como, pues, puedo decirlo feo, pero primero se ajustician y después se averigua, por decirlo de una manera un poco, no sé, coloquial. Pero ya después de que pasó todo eso, le dicen, ah, por cierto, estás emplazado para el juicio ejecutivo mercantil. Ya después de todo lo que pasó. Y muchas veces el deudor dice, pues gracias. Pero así es, primero es el embargo y ya después dicen, ah, y si tienes alguna duda o algún problema, por favor, presenta tus excepciones o tu escrito ante este juzgado. La contestación se da una vez que se ha dado cabal cumplimiento al ordenado en el auto de execuendo. Tiene el término de 5 días para poner tal excepción que tuviera que hacer valer o hacer paga llana de lo reclamado. El término se empezará, a partir de contar. Oh, que la canción. El término se empezará a contar a partir del día siguiente en que surta efecto la notificación y podrá presentar algunas excepciones. Generalmente, como los títulos de crédito tiene aparejado ejecución, lo único que podemos hacer es, eh, es hacer algún tipo de excepción. Aquí había puesto, bueno, eran tres, pero está repetido y de hecho hay más. Ya les había hablado sobre las excepciones, pero en principio de cuentas puede ser la falsedad del título o prescripción o caducidad del título. Pero existen otros tipos de excepciones que se darán en la contestación, aunque generalmente estas se dan durante el embargo. Exhiben el pagaré. Si tiene algún otro título que haga alguna innovación, la presenta en ese momento. O si hubo una modificación de deudor en el acto de embargo, ahí se va a definir y el actuario va a tomarlo o hacerlo constar en las actas. Pero si no hace alguna de esas excepciones, eh, se podrá dar por falsedad del título o prescripción o caducidad del título. Luego está el periodo de prueba. Las pruebas se ofrecerán en los escritos de demanda, contestación de demanda y vista de esta. Las partes al ofrecer las pruebas deben relacionarlas con los hechos, es igual que en el juicio ordinario, que pretendan probar
proporcionando los nombres y domicilios de los testigos que han de presentarse. Si se ofreciera la prueba pericial, deberá designarse qué tipo de pericial se ofrecen y los nombres de los peritos y el cuestionario al tenor del cual habrá de desahogarse la prueba. Los nombres y los domicilios de los testigos deben de proporcionarse en los escritos de demanda y de contestación, puesto que si no se hace eso, el juez desechará la prueba. Se abrirá en un término de prueba de 15 días con prórroga de 10. Los alegatos, concluido el término de prueba o de su prórroga, si la hubo, se pasará al periodo de alegatos, en el que será por 2 días, que será común en las partes. Transcurrido el término, el juez oficiosamente citará a las partes para el solo efecto de oír la sentencia. Y la sentencia, transcurrida la etapa de alegatos, se citará a petición de parte a los interesados para el solo efecto de oír la sentencia. Respecto a los gastos y costas, la totalidad de los gastos económicos que se produzcan en la sustentación de un proceso, sea quien sea el que lo sufrague, quien se ve desfavorecido con la sentencia es quien carga la obligación. Eso quiere decir de que quien pierda va a tener que pagar los platos rotos. Palabras más, palabras menos, pero así de llano es este tipo de cuestiones. Viéndolo objetivamente, pues tiene toda la razón. Quien se ve desfavorecido es porque provocó que todo el movimiento, que se hiciera todo el movimiento en el juicio. Si quien presenta la demanda es el que sale desfavorecido, es porque se le castiga con los gastos y costas porque realizó o hizo que la otra persona contratara a un abogado, perdiera su tiempo para que al final no se le pagara nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor incumplió con la verdad. Y del otro lado, si una persona sabe que desde un principio de que tiene alguna deuda y no lo realiza y hace que se mueva todo el sistema judicial, el otro también gasta tiempo, esfuerzo y dinero para que al final se diga que efectivamente tenía esa deuda, pues es como otro castigo dentro del proceso, también por no ceñirse a la verdad. Bueno, por mi parte es todo en este video, partido en 3. Espero que haya podido abarcar todo el programa. Bueno, este sistema nocturno es muy complicado para uno como profesor, aunque también es una experiencia muy gratificante porque es un reto a título personal de poder darles un conocimiento vasto en tan poco tiempo. Les agradezco mucho su atención a mi persona y todavía nos falta, repito, dos clases. Bueno, una va a ser clase y otra va a ser examen. También dependerá mucho de lo que nos diga nuestra universidad, pero en la siguiente clase estaríamos hablando de la exposición y también dependerá mucho si es en video, que lo más probable depende por la extensión de la cuarentena. Y repito, cualquier cosa que ocupen, estoy en plena disposición. Muchas gracias de nueva cuenta.